Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Hola Yair, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Quisiera confirmar, ¿sí me escuchan? ¿Me envían un mensaje al chat, por favor? Para saber si sí me escuchan. ¿Todo está ok con el audio? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Por ahí, Salvador. A ver, tenemos aquí a muchas personas. Ok, por ahí, sí, buenas noches con todos. Muy bien, voy a compartir Buenas mi noches, ¿sí pantalla. te escucha? Genial, genial. Voy a compartir mi pantalla, ok, para hacer la presentación de hoy. Espero que nos alcance el tiempo y no sea muy extenso, porque la verdad me encanta este tema y siempre me queda corto el tiempo. Muy buenas noches, les saludo el psicólogo Dietmar Lafis Cisneros. Algunos ya me conocí algunas ponencias, psicólogo de profesión. Me he orientado mucho a trabajar en el área organizacional y desarrollar mucho, me gusta trabajar mucho el desarrollo del potencial humano y me gusta mucho este tema de las neurociencias y experimentar que podemos sacar el máximo potencial de las personas a través del entrenamiento cerebral. ¿Ok? No voy a hablar mucho de mí, quiero hablar un poco también más sobre el tema que hoy les vengo a exponer, que es neurociencias aplicadas a la gestión del talento humano. ¿Sí están llegando a ver lo que les estoy exponiendo? ¿Sí? Hola, hola. ¿Sí están llegando a ver? Sí, ¿no? Sí, ¿Sí sí se se logra ve. ver todo? Ya, listo. Genial. Muy bien, vamos a hablar sobre neurociencias y antes de esto, pues quisiera yo saber un poco sobre qué podemos entender sobre las neurociencias aplicadas a la gestión del talento humano. ¿Tenemos alguna idea o algo por el estilo? Quisiera que me comentaras un poco sobre qué tanto nos puede ayudar el tema de neurociencias al momento de gestionar personas. ¿Comentarios por ahí al chat? Ok. Quiero acá ver sus comentarios, pero no me sale. Ok. Por ahí algún comentario. ¿Qué entendemos por neurociencias aplicadas a la gestión del talento humano? ¿De qué manera a mí me ayuda el tema de las neurociencias? ¿Qué tan importante es hoy en día? Yair, me parece que no puedo observar los comentarios del chat, si me puedes ayudar por ahí. Sí, justamente estoy verificando. Aún, aún están escribiendo, me parece. Ah, ya, porque como no me aparece aquí, justo eso te iba a preguntar, no puedo visualizar la ventana del chat. Le hago clic, pero no me sale ningún comentario. Sí, creo que es por defecto por la compartida de pantalla Ah, que... ya. Ah, ya, ok. Entonces quisiera que me compartieran un poco en cuanto a palabras en audio sobre qué entendemos por neurociencias aplicadas a la gestión del talento humano. ¿Por qué se ha puesto tan de moda hoy en día el tema de la neurociencia? Vemos que hay neurociencias para todos los trabajos que se aplican, especialmente en el ámbito de, yo diría que casi todo. ¿Por ahí alguien me podría dar algún comentario? ¿Qué entendemos sobre neurociencias aplicadas a la gestión del talento humano? Envíame un audio, por favor. Hola, Dismar. Hola, ¿qué Soy tal? Patricia de la Hola, UCB. Patricia. Hola, Patricia, un gusto. Hola. Yo entiendo que es cómo podemos desarrollar a los colaboradores para potenciar sus habilidades blandas y sobre todo desarrollarlas, pero en una forma ya más allá de lo que ellos pueden entenderlo, ¿no? Ok, desarrollar el potencial, me quedo con eso. Muy bien, desarrollar el potencial. ¿Por ahí alguien tiene otro comentario? Gracias, Patricia. Patricia Díaz. Por ahí algún otro comentario nos dice, sirve para potenciar, ¿no? El potencial de las personas. Me gusta esa palabra, talento. ¿Por ahí algún otro comentario sobre qué entendemos sobre neurociencias aplicadas a la gestión del talento humano? Voy
voy pasando un poco para ir viendo sobre el tema de neurociencias. Las neurociencias en el mundo laboral. Nos dice que es el estudio de los mecanismos intelectuales, emocionales y bioquímicos que influyen en la dirección y gestión de las organizaciones. La unión de dichas disciplinas con la gestión ha generado nuevos conceptos como el neuromanagement, neuroliderazgo y la neuroeconomía. Quiere decir que las neurociencias en el mundo laboral ha hecho una revolución. ¿Por qué? Porque, número uno, cuando tú contratas a alguien, no contratas solamente una persona, contratas a un universo que está detrás de esa persona, contratas emociones, contratas a alguien que siente, que piensa. Y si tú logras entender de cierta manera cómo piensa, o por lo menos cómo funciona el cerebro de esta persona, podrás sacar el máximo potencial de ella. Es por eso que con el tiempo han surgido el tema del neuromanagement, de cómo administrar a través o dirigir empresas a través de la neurociencia. Por ejemplo, el neuroliderazgo, cómo la neurociencia influye en el liderazgo del día a día, y también la neuroeconomía, cómo influye las neurociencias al momento de tomar una decisión en el tema de los costos de una empresa. Eso es lo que ha venido sucediendo, y también algunos aportes que ha hecho las neurociencias al mundo es, en la toma de decisiones, ha aportado mucho en el tema de aprender a separar los componentes emocionales de los racionales en las decisiones, crear las condiciones óptimas de serenidad en entornos inciertos. Quiere decir que un gran aporte de las neurociencias ha sido en cómo las personas tomamos decisiones. Por ejemplo, ¿qué influye a la toma de una decisión? Como por ejemplo nuestro prefrontal a la hora de tomar una decisión, como por ejemplo nuestras emociones, que por ejemplo nosotros compramos y tomamos una decisión en un 95% emocional, y también ha hecho un gran aporte en el desarrollo de la inteligencia individual y colectiva, creando técnicas creativas, técnicas de relajación, supresión de resistencias al cambio. Quiere decir que nosotros estamos en un ambiente cada día más tecnológico, más globalizado, que ha generado también que desde las neurociencias trabajemos la manera en cómo relajar esto, nuestra mente, ya que aproximadamente nuestro cerebro consume cerca de más de un 30% de energía de nuestro cuerpo. Entonces tenemos también que aprender a relajarlo. Y también otro aporte ha sido la planificación y gestión de personas, selección por perfiles cognitivos. Por ejemplo, esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque desde el modelo en que nos enseñaron a hacer selección de personal, lo hacemos a través de test que de repente ya están desfasados. Hacemos selección por observación o por alguna dinámica o algo por el estilo, o también por una gestión basada en competencias, pero de la neurociencia hicieron un aporte de, por ejemplo, hacer selección de personal a través de la manera en cómo una persona piensa y qué estilos de aprendizaje también tiene. Entonces, ellos llegaron a la conclusión de que si tú sabes qué estilo de pensamiento tiene una persona, se puede agregar o encajar adecuadamente a un perfil, y quienes no se adecúan a ese perfil según el modelo de pensamiento que tiene. La formación del neuroliderazgo y el estímulo de la motivación. Son algunas aportaciones de las neurociencias que ha ido investigando cómo tomamos decisiones, cómo relajar el cerebro y también cómo gestionar a las personas, ya que hoy en día no basta con solo administrarla, hay que saber gestionarla. ¿Ok? Y, por ejemplo, lo que se espera es que las personas expertas opinan que en un futuro no muy lejano habrá procesos de neuroselección a partir del uso de escáner, aunque esto ya se dio hace mucho tiempo también, cerebrales para medir la capacidad y la velocidad de procesamiento de información de los candidatos. Quiere decir que en un futuro los test ya van a pasar de moda, las observaciones van a pasar de moda, de repente solamente serán capaces de colocarte un escáner, medir tu nivel de pensamiento, cómo funcionan tus áreas cerebrales y decidir si estás apto o no para un puesto X. Y de repente así ahorraríamos todo lo que tiene que ver con tiempo, gasto y dinero en otras técnicas. Y también dice que se pronostica la aparición de los neurogimnasios donde se entrenarán y se desarrollarán las capacidades cognitivas. A futuro se espera que las empresas o las empresas también que te logren evaluar puedan generar neurogimnasios donde no solamente se entrene lo físico, sino también se entrene la mente, tu capacidad.
Muchos autores consideran que nosotros no explotamos la máxima capacidad que tenemos en nuestro cerebro. Por ejemplo, hablamos sobre los neurogimnasios, ejercicios, por ejemplo, el tema de la memotecnia, que también se puso muy de moda, y también el surgimiento de un yo cuantificable, donde plantea serias cuestiones de ética, porque también se dice que en un futuro entraremos en un proceso de selección de repente a través de las neurociencias, pero también se perdería mucho el contacto humano y de cierta forma se tendría que planear una serie de cuestiones de ética, reglamentos y cambiar inclusive las propias leyes, porque inclusive se podría hasta pensar que seremos una especie de laboratorio donde las personas sean, se podría decir, seleccionadas a través de una máquina, más que de un ser humano. ¿Ok? Hasta aquí sí me logran escuchar correctamente. Una pregunta, ¿sí me logran escuchar? Hola, hola, ¿sí me logran escuchar? Sí, sí se la escucha. Sí, ya, genial. Hasta aquí, más o menos se está entendiendo lo que estoy mencionando y también otro aporte de la neurociencia que nos hace es que la neurociencia demostró que la clave de la resistencia al cambio y por qué muchas personas no se adaptan tiene que ver mucho con la memoria de trabajo, que es la área del prefrontal. Y nos dice que las organizaciones aplican estos conocimientos para implementar estrategias que disminuyan la resistencia al cambio, o mucho mejor, para que el personal se convierta en su mejor aliado durante esos procesos. Y por ejemplo, si nosotros sabemos que la memoria de prefrontal es donde las personas generan más complicación al adaptarse a un puesto de trabajo, es donde las empresas, si tienen este conocimiento, podríamos trabajar en ello. Y la memoria, por ejemplo, del prefrontal está encargada de tomar las decisiones, donde tenemos la memoria, dice, de trabajo, de planificación, de ser flexibles, de monitorización, inhibición de conductas, consecuente a las otras áreas del cerebro, como por ejemplo el lóbulo parietal, donde tenemos la visión y la orientación, el lóbulo occipital, donde tenemos la memoria, y también tenemos el lóbulo temporal, donde se encuentra el aprendizaje. Pero en sí, donde siempre genera, de cierta manera, una incertidumbre poder manejar, es aquí, en el lóbulo prefrontal, que es donde se toman las decisiones. Y es donde las empresas tienen que atacar aún más ahí, si es que quieren, de cierta forma, poder trabajar con un personal muy óptimo. Inclusive las neurociencias también hicieron estudios entre hombres y mujeres, ya que los hombres y mujeres pues no tienen el mismo cerebro o la misma capacidad entre ambos. Por ejemplo, hombres y mujeres vienen a este mundo con una plataforma neurobiológica con grandes similitudes, pero también con diferencias que influyen en el procesamiento de la información, las emociones y la conducta. Las organizaciones están constantemente atentas a estos avances para ubicar a ellos y a ellas en puestos que le permitan desarrollo de su potencial. Según los estudios del se podría decir un gran personaje que destaca en la neurociencia, Néstor Braidor, nos dice que hombres y mujeres son totalmente diferentes al momento de dirigir una organización. El cerebro de una mujer es mucho más pequeño a la de un hombre. El del hombre es mucho más grande, pero algo muy interesante que sucede es que el cerebro de las mujeres tiene mucho más conexiones neuronales que la de un hombre. Es por eso que las mujeres pueden hacer diversas tareas a la vez. Es como cuando dicen, soy como la araña, tengo varios brazos, dicen algunas mujeres, hago de todo. Puede trabajar, ser mamá, estudiar, ir a casa, preocuparse por muchas cosas y tener una fuerte capacidad para recordarlas. Mientras que los hombres tal vez no tenemos esa suficiente interacción neuronal en que de repente tenemos una ramificación o una interconexión entre muchas neuronas, pero según Néstor Braidor nos dice que el hombre puede tomar una decisión mucho más rápida. Por ende que muchas veces cuando pones a una dama, a una mujer para dirigir una organización, la puede dirigir en gran manera muy, pero muy bien. Entonces, cuando conocemos esto, podemos adecuar tanto hombres y mujeres a diferentes puestos. Por ejemplo,
Las mujeres, inclusive en cuanto a la comunicación al hombre, son totalmente distintas. Una mujer puede repetir entre 7.500 palabras al día aproximadamente, mientras que un hombre de repente puede llegar a 3.500, y eso es. Pero eso no quiere decir que todo sea de una manera muy homogénea. Puede haber excepción de casos, ¿ok? Creo que por ahí nos damos cuenta, inclusive al momento de una conversación entre un hombre y una mujer. Inclusive el campo visual de una mujer es mucho más amplio y grande que de un hombre. Y es bien chistoso lo que sucede, ¿no? Tú, por ejemplo, abres el armario de una mujer y encuentras, pero desde la A hasta la Z de prendas. Tú encuentras, abres el armario de un hombre y ves esto, las mujeres ahí. Entonces, tanto hombres como mujeres funcionan de manera distinta desde las neurociencias. Inclusive se podría decir que en gran manera las mujeres son mucho más emocionales que los hombres y de repente los hombres como que por ahí van. Y tiene tanto sus ventajas como desventajas. El demasiado serlo, si no lo controlamos, se puede salir de las manos. Y de repente estar en un grado intermedio también nos permite de cierta forma estar en un punto de analizar ciertamente lo que suceda y tomar de repente una decisión mucho más racional. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Me escuchan? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Me puedes enviar un audio? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Igual, Jair, si alguien hace alguna pregunta, me avisas, por favor. ¿Alguien que me... ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí antes de continuar? ¿Me puedes enviar un audio? Todo bien ¿Todo aquí. bien? Hiciste un comentario nada más acerca de William. ¿Ok? Nos menciona acerca de todo lo que hacemos es gobernado por el cerebro y siendo la inteligencia del negocio, la inteligencia y la eficiencia de las personas debemos trabajar en ella. Claro que sí. Ahora el tema está que la gran mayoría de empresas trabajan lo externo, pero si nosotros sabemos cómo funciona el cerebro, tanto de una mujer, de un hombre, de cómo entrenaríamos, hagamos neurocapacitaciones. Suena algo muy futurístico, ¿no? Entonces vamos a ir avanzando poco a poco y darnos cuenta. Por ejemplo, la neurociencia también, ¿qué es lo que hizo? Ha sido comprobado que el cerebro puede entrenarse para trabajar mejor en situaciones de riesgo. Interesante. Por ejemplo, varias empresas están atentas a los avances de la neuroseguridad. Hoy hemos pasado de la seguridad a la neuroseguridad, donde, por ejemplo, se involucra el tema de grandes beneficios para los individuos, evitando que se lastimen. Desde la seguridad, por ejemplo, durante mucho tiempo, no llegaron a resolver por qué las personas, aun cuando les das su equipo, les das todo el complemento para que esté seguro, esta persona termina hiriéndose, inclusive buscando su propia se podría decir, su propia caída, su propia vinculación hacia una muerte fatal. Y por ejemplo, la neuroseguridad hicieron investigaciones para las organizaciones estableciendo herramientas y por ejemplo, también estudiando el cerebro para que las personas no se accidenten, encontrando como por ejemplo que las personas que más se preocupan son las que están más propensas a un accidente, que trabajando el prefrontal hacemos que las personas tomen mejores decisiones y que por ejemplo si una persona no tiene algo de valor por qué luchar en la vida, muchas veces es la que menos valora y tiende a tener muchos más accidentes en cuanto a la empresa. Y de la neuroseguridad hay un amplio tema también desde las neurociencias. ¿Cómo hacer que las personas eviten accidentarse? También otro componente y aporte más de las neurociencias es la neurocapacitación, donde, por ejemplo, los especialistas nos dicen que al escanear el cerebro de las personas, mientras aprenden desde hace más de una década, nos dice que el objetivo era desarrollar sistemas de enseñanza acordes a la modalidad y el funcionamiento neuronal y encontraron tres interesantes componentes que hacen que muchas veces, por ejemplo, una capacitación tenga que ser muy buena. Por ejemplo, encontraron que cuando, por ejemplo, se realiza capacitaciones y poder llegar a la mente de la persona mucho más directa, tú tienes que centrarte en tres sistemas en cuanto vinculados al cerebro, al sistema cortical, límbico y al sistema reptiliano.
Por ejemplo, en el sistema cortical tiene que ver mucho con la acción, el sistema límbico con las emociones y el sistema reptiliano tiene que ver con el tema de las necesidades mucho más básicas que tiene el ser humano. Y por ejemplo, cuando tú te dirijas a hacer una capacitación, si la quieres pasar a una neurocapacitación, nos dice desde las neurociencias que tú tienes que convencer, conmover y persuadir. ¿Ok? Por ejemplo, esto, por ejemplo, lo utilizan mucho en los bancos, lo utilizan mucho en las ventas, utilizan mucho este modelo de convence, conmueve y persuade a las personas. Por ejemplo, quisiera yo, Patricia, ¿puedo hacer un ejercicio contigo? ¿Sí me escuchas, Patricia? Hola, hola. Aló, sí, sí te escucho. Hola, Patricia. Patricia, quiero hacer un ejercicio contigo para demostrar cómo la neurociencia influye en cuanto a inclusive el Livnar, yo proceso de también venta. soy Patricia. Ah, ya, disculpa. ¿Cuál de Patricia las Díaz. Patricias? A ver, Patricia Díaz. Yo. Ya, ok. Disculpa. Patricia Díaz, quiero hacer un ejercicio contigo para demostrar cómo las neurociencias influyen en el proceso de convencer a alguien. Patricia, Bueno, sí. haz de cuenta que yo soy un vendedor de autos, ¿ok? Y tú llegas a la tienda y, por ejemplo, yo Sí. te hago una simple pregunta. Patricia, ¿cuál es el auto de tus sueños? ¿Cómo lo imaginas? Es un CrossFox dorado. Ya, CrossFox dorado. Quiere decir que está vinculado a una marca muy conocida que se llama Volkswagen. ¿Es cierto? Volkswagen. Sí. Ahí sí. Un CrossFox. Grande, pequeño, espacioso. ¿Cómo te lo imaginas? Es mediano, pero automático. Automático. ¿Habría algo que quisieras agregar en ese auto para que fuera único para ti? Una pantalla para poder ir viendo videos y ir Una cantando. pantalla. Por ejemplo, ¿te gustaría una pantalla? ¿Te gustaría que tenga internet, aros de aleación? Por ejemplo, que tenga cámara y cámara de retroceso, sensor de movimiento. ¿Te gustaría agregarle esto a tu auto? Sí, 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 claro. Ok, muy bien. Patricia, te quiero decir que hoy es el mejor día de tu vida. Hoy es el día de hoy es el mejor día de tu vida porque en breves momentos te estaré mostrando el auto de tu vida. Y por ejemplo, tomo de la mano si Patricia estuviera conmigo y la llevo hacia a una Ya dije, me lo habitación va a y le regalar. muestro el auto. Patricia dice me lo va a regalar. Y por ejemplo, conduzco a Sí, yo dije, Patricia el hacia el mejor lugar. día de mi vida me lo regala. Sí. ¿No? Y cuando utiliza estas palabras, inclusive hago que no sé si a muchos de ustedes les ha pasado que cuando te pasó, Patricia, que cuando yo te describí el auto, tú automáticamente ya lo estabas imaginando. Claro, yo ya lo tengo Ajá. imaginado hace un año. Lo sueño, ya lo Inclusive, manejo. inclusive cuando te dije que hoy día es el mejor día de tu vida, automáticamente tu cerebro de cierta forma te estoy convenciendo. ¿Y qué es lo que hace un vendedor? Yo, por ejemplo, te diría, Patricia, acompáñeme hacia la otra habitación y aquí está el auto. Y Patricia se sorprendería y lo que yo haría es, Patricia, súbete al auto, enciende el motor. ¿Escuchas ese sonido, Patricia? Si Claro, tú es el test sales, si driver, ¿no? claro que sí, si tú sales con este auto de esta tienda, con este CrossFox, tu familia te va a querer más, tus amigos te van a apreciar más, tu vida va a cambiar. O me van a envidiar más. O te van a envidiar más. Y por ejemplo, comenzamos a convencer, conmovemos con emociones y también persuadimos. Cuando, por ejemplo, un vendedor te dice, yo no sé si hoy te puedas llevar, Patricia, a este auto de esta tienda, pero eso sí te quiero decir que si tú tomas la decisión de llevarla, tu vida va a cambiar ampliamente. Eso sí, no te aseguro que de no llevarlo, qué es lo que pueda suceder en tu vida. Patricia, dime, ¿lo tomas o lo dejas? Dame una decisión pronto. Claro, por emoción yo firmo. ¿Dónde? Ahí está, exacto. Gracias, Patricia, por tu participación. Bueno, Entonces, listo. gracias. Entonces, por ejemplo, es donde nos dice a través de la neurociencia que nosotros tenemos que convencer, tenemos que conmover y tenemos que persuadir. Tres procesos que, por ejemplo, a lo largo de nuestra vida, cuando capacites, cuando vendas, cuando quieras demostrar algo, lo tienes que generar. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está dominado por un sistema en el cual estos tres procesos también influyen al momento de una capacitación y una venta. Entonces, no te olvides, convence, conmueve y persuade, ¿ok? Ya que aproximadamente el 95% de nuestras decisiones que tomamos en el día a día están vinculados a un proceso emocional. Ahora, otro aporte desde la física cuántica y su influencia en lo que vendría más adelante nos dice,
Un aspecto muy interesante a considerar es la evolución de aplicaciones de la física cuántica, donde nos dice que el cerebro es un campo cuántico y nosotros como personas somos mucho más energía que materia. Por ejemplo, no sé si sabían, pero nuestro cerebro funciona con cargas eléctricas. Todo nuestro cuerpo es como una máquina humana, que los componentes tanto que tú puedes encontrar en el planeta también existen en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si el zinc, hierro, y entre otros componentes minerales se encuentran aquí. Inclusive nuestro cuerpo, nuestro cerebro, aun cuando descansa, entre comillas, duerme, no siempre está activo. Es por eso que de la física cuántica nos dice que nuestra propia fisiología no tiene más que un 1% de materia y el resto ellos afirman que es pura energía. Inclusive nos dice nuestros pensamientos son energía, nuestros sentimientos, nuestra fuerza, lo que nos impulsa en el día a día son energía. Inclusive cuando no cuidamos nuestro cerebro, nuestra energía decae. Es por eso que desde las ciencias se estudian al hombre, al ser humano, mejor dicho, de entender por qué somos una máquina perfecta y aún así envejecemos. Interesante. Somos una máquina perfecta. Cada proceso que hacemos es perfecto de cierta manera, desde la manera en cómo pensamos, nuestro físico, inclusive, por ejemplo, si observas tus manos, la forma, por qué el agarre ergonómico, por qué fueron diseñados así, pero aún no entienden el componente de por qué nosotros envejecemos. Pero sí tratan de explicar que nosotros en gran manera somos energía. Por eso es que de cierta manera que muchos afirman que lo que tú piensas atraes. Por ejemplo, si yo digo que hoy día no voy a vender, que hoy día va a ser un mal día, que hoy día me siento mal conmigo mismo, automáticamente tu día termina así. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Te quiero hacer una consulta. Más o menos cuando, bueno, yo estudié marketing y ventas, es más o menos llegar a Hola, la ¿qué tal? manipulación. ¿Hola? ¿Sí? Hola, hola. Hola, hola. ¿Sí me escuchas? Te escucho. ¿Lo vuelves a repetir, por favor? Sí, te digo, yo vengo Hola, hola. de, Sí te escucho, ¿lo puedes repetir? Sí te escucho. ya, es como manipular la necesidad y las ganas de tener algo, el objeto del deseo, una cosa así es la neurociencia, ¿no? Es lo que yo estoy entendiendo. Por ejemplo, si yo quiero el auto, me tengo que De esforzar. cierta manera, entender el cerebro. No, no te escuché al último. Hola, hola Patricia, me comentabas que de esta manera hay una manipulación. Sí, sí, se escucha entrecortado. Hola, hola, ¿sí me escuchas? Ahorita sí. ¿Te escucho, Patricia? Te decía de que en el momento de que uno hace una venta, porque yo soy técnica en marketing y ventas, uno más que nada maneja la manipulación y la necesidad para juntarlo y hacer que el cliente, ¿no? El usuario tome la decisión ya, así en caliente, porque si se demora y lo piensa al otro día, como que ya esa necesidad ya no está ahí tan latente. Claro que sí. Por ejemplo, ¿alguien vio la película de Lobo de Wall Street con Leonardo DiCaprio? Por ejemplo, es una película donde te indica mucho cómo en el proceso de ventas influye la motivación. Hay una parte en la película de Lobo de Wall Street donde él coge un lapicero y le dice a su amigo, véndeme un lapicero. Y el amigo le dice, por favor, ¿me puedes firmar esta servilleta? Y Leonardo DiCaprio le dice, no tengo lapicero. Y él agarra y le dice, ¿vistes? Te acabo de vender un lapicero porque acabo de generar la necesidad en ti.
O sea, mucho tiene que ver cómo tú manejas la necesidad del cliente, como nos dice de cierta forma Patricia, ¿ok? Les recomiendo que vean esa película, te enseña mucho el proceso de ventas y te vas a dar cuenta cómo toda la película está basada en un proceso emocional. El Lobo de Wall Street con Leonardo DiCaprio. Otro complemento también desde la neurociencia vemos el tema de la espiritualidad. Perdón, se fue. La espiritualidad y el tema del alineamiento centrado en valores. Por ejemplo, desde la neurociencia nos dice que lo relevante, particularmente para el neuromanagement y el neuroliderazgo, es que ha sido demostrado que existe una conexión positiva entre la religión, la ética y los valores en términos de reducción de estrés, mayor felicidad y mejor desempeño en las funciones cerebrales. Quiere decir que cuando una persona tiene una creencia espiritual, tiene una creencia orientada a valores, esta persona puede conducirse y de cierta forma sentirse con mucho más felicidad y desempeño. Porque de cierta manera comenzamos a sentir una ayuda, alguien que realmente tenemos apoyo, como por ejemplo puede ser creer en Dios, y por ejemplo algunos valores que guían tu vida, y eso por ejemplo hace que el tener una espiritualidad conmigo mismo, sentirme bien acompañado, que hablo con alguien superior a mí y que tal vez mi vida está guiada en valores y soy una persona transparente, por ejemplo hace que tenga mucho más felicidad y mejor el rendimiento en la empresa. Lo que se denomina espiritualidad, dicen las empresas, también dicen no debe confundirse con profesar una religión, ya que ello corresponde a la elección estrictamente individual. Hay muchas religiones en el mundo, pero solamente de cierta manera hay un camino. Como dice la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Creo que automáticamente te lo está diciendo inclusive, como un versículo bíblico. Ese es en cuanto a los estudios de la espiritualidad. Entonces, podría yo decirte y afirmarte también de que en un futuro también, y no en un futuro, yo creo que ya, hoy en día las empresas buscan personas que tengan un índice de espiritualidad elevado y que tengan valores. Una persona que tenga una capacidad, un equilibrio espiritual, valores, me sirve mucho a mí en una empresa. Por eso es que cuando te hacen una entrevista te preguntan, ¿no? ¿Con quiénes vives? ¿Perteneces a alguna religión? Algunos te preguntan y quieren investigar tus valores. ¿Por qué? Porque al tener un nivel de espiritualidad equilibrado y valores, me va a servir una persona porque va a ser honesta, transparente, me va a decir la verdad, va a tener mucho cuidado, inclusive puede aconsejar a mi personal. Entonces, hoy en día también se busca esto, ya que muchos de los despidos que han existido en años pasados y también hoy, tiene que ver mucho con la falta de ética de muchas personas, porque no son transparentes, porque mienten, porque en sí, entre comillas, sabotean a la empresa y entre muchas cosas más. Entonces, en un futuro y desde ahora yo diría que también se buscarán personas que tengan un equilibrio entre su espiritualidad y que tengan valores. Y eso no se consigue en la empresa, viene desde casa, ni siquiera viene desde la escuela, ¿ok? Es por eso que se darán cuenta muchas veces quiénes son realmente los que se van rápidamente de una empresa. Y muchas veces son aquellos que no tienen ningún tipo de nivel de espiritualidad, ni tampoco ningún tipo de ética ni valores. ¿Ok? ¿Alguna pregunta también hasta aquí? Y también la neurociencia encontró un tema muy importante, la felicidad en las empresas. Por ejemplo, hicieron investigaciones en lo cual nos dice un estudioso, Morten Kreitzvik, nos dice, sostiene que la investigación neuronal de que la felicidad se centra en dos aspectos, el placer y el deseo. Ambos estados son estudiados y focalizados en el sistema de recompensa cerebral. Por ejemplo, es donde aquí parten que a una persona no solamente tiene que ir a trabajar en el día a día, necesita que tú le des algo, que no solamente sientas que es un lunes y sientas que es el día más aburrido y esperes el día viernes porque sabes que es el día en que te vas a ir a tu casa y vas a estar divirtiéndose. Entonces, estos estudios encontraron que cuando existe un valor agregado a lo que tú haces en el trabajo, cuando tu trabajo realmente genera un placer y un deseo en ti, las personas son felices, llegan mucho más temprano a sus trabajos, no le importa que sea lunes, martes, miércoles o viernes, y inclusive ellos encontraron, investigaron, ¿no?, entre estos puntos y nos dice, durante una investigación sobre la felicidad descubrieron que el núcleo caudado era mucho más pequeño en las personas infelices
Quiere decir que, por ejemplo, las personas que son mucho más felices en esta vida tienen el núcleo caudado que está en la imagen mucho más grande y por ende pueden tomar decisiones mucho más prácticas, mucho más rápidas, acompañada de la amígdala, que tiene que ver con el proceso emocional, y también acompañado del hipocampo que regula la conducta en el ser humano. Eso es, por ejemplo, lo que tomaron. Entonces, si tú le das placer y deseo en un trabajo, las personas se sienten mucho más felices y comprometidas en su trabajo. Al no existir ningún tipo de placer, ningún tipo de deseo que mi trabajo me pueda dar a mí, yo automáticamente iré solamente por trabajar y solamente por ganar dinero, pero no porque a mí me guste. Y podría yo asegurar que conozco a muchas personas que ganan un buen sueldo, pero si les preguntan si es que realmente sienten agrado por su trabajo, te contestarán que no, ¿ok? Te contestarán que no. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta que me puedas enviar? Yair, por ahí algún tipo de pregunta. Antes de entrar al tema de herramientas también de la neurociencias. Por el momento todo normal, amigo, así Ok. que me pregunta. Si alguien quiere hacer una pregunta, también puede, de cierta manera, prender su audio y me la hace. Entonces, de los descubrimientos de la neurociencia, ahora pasamos a qué tipo de herramientas utiliza la neurociencia, ¿ok? Como, por ejemplo, las técnicas de relajación y meditación. Las personas que realizan de manera habitual las técnicas de relajación, o también llamada mindfulness, que está de moda, basadas en el control de la respiración y la meditación, llegan, dice, a modificar sus conductas, hay un tema de neuroplasticidad y aspectos que en el cerebro van cambiando. Quiere decir que nosotros, de cierta manera, necesitamos un contexto también como técnicas de relajación, que tu cerebro tenga un descanso, que tu cerebro también tenga que relajarse, aplicar el tema de la respiración, el descanso, para evitar el tema del estrés, conduciéndose al burnout. ¿Ok? Es por eso que en las empresas, por ejemplo, aplican mucho el tema de las pausas activas, el tema de la respiración, el tema también de la relajación, y que esto nos permita llevar nuestro desempeño laboral a otro ámbito, porque no todo tiene que ser solo trabajo. Recuerda, aproximadamente el 40% de nuestra vida la pasamos trabajando. Ahora, si tu trabajo no te genera calma, automáticamente acabarás enfermo. Entonces, siempre trata de relajarte, tanto en qué alimentos consumes, también las bebidas que tomas, manejar tu respiración y manejar también el tema de la meditación. Por ejemplo, al yo levantarme de mi cama, por ejemplo, preguntarme y ver, agradecer por este día, ¿no? Al, por ejemplo, estar en mi trabajo, por lo menos tomarme 5 minutos de mi tiempo para meditar sobre qué estoy haciendo hasta ahora, en qué debo mejorar. Al salir también, inclusive antes de dormir también, meditar sobre cómo está mi día, cómo puedo yo mejorar, ¿ok? Otra técnica también de la neurociencia es el tema de la escucha activa. Demostraron que el córtex prefrontal, aquí donde se toman las decisiones, se sitúa la memoria de trabajo y de información que recibimos, y nos dice que desarrollándola a través de la técnica de la escucha activa, mantener el foco de atención en la persona se nos es mucho más fácil. Nos dice que es un componente esencial el mantener el silencio, ser tranquilo y humilde. Por ejemplo, de las neurociencias también, ellos te dicen que nosotros, otra técnica aparte de la relajación que ellos utilizan es la escucha activa, donde es muy simple y a veces muy complicado de hacerla. Muchas veces tenemos que hablar menos y escuchar más para generar empatía en el resto. Y eso es lo que en muchas organizaciones no existen. Las personas solamente les gusta hablar, mas no les gusta escuchar. Por eso que un gran ejercicio que a mí me enseñaron es el ejercicio del cállate, ¿no? Tiene que haber un momento en el día donde tienes que aprender a callarte y empezar a escuchar a los demás, ¿ok? Para tener una escucha activa. Hacer un silencio, estar tranquilo y ser humilde en las palabras que vas a decir. Y cuando nosotros tenemos una escucha activa, automáticamente nuestro prefrontal tiene aquí, ubicado aquí, tiene una mejor concentración, podemos tomar mejores decisiones. Aquí si solamente nosotros nos dedicamos solamente a hablar y no escuchamos, queremos tomar solamente nuestras propias decisiones y no escuchar a los demás, ¿ok?
Otra herramienta también que utiliza la neurociencias es el tema de utilizar los perfiles profesionales, competencias, y mezclar el tema de los perfiles profesionales con las competencias cognitivas emocionales. Por ejemplo, un perfil nos dice donde predomina un cerebro experto, personas analíticas y lógicas, otros perfiles donde se ajustan mejor el cerebro comunicador. Por ejemplo, la neurociencias entendió que hay tanto un cerebro lógico como un cerebro creativo, y por ejemplo, dependiendo los cuadrantes de tu cerebro, podemos elegir qué persona se adecua más. Por ejemplo, si yo requiero un puesto que analice, administre y, por ejemplo, me vea la parte contable, yo necesito una persona lógica, una persona analítica. Si yo, por ejemplo, busco un diseñador o un comunicador, tengo que elegir una persona que active mucho el cerebro, la parte del lóbulo derecho, donde está la creatividad y todo este proceso que a mí me va a dar buenos diseños. Es por eso que aquí nos dice, personas con, por ejemplo, y también hay unos test muy importantes, que es el test de Bessinger y el test de Herman, donde, por ejemplo, desde la neurociencia se estudia cómo piensa, qué estilo de aprendizaje tiene una persona y qué cuadrante del cerebro usa. Entonces ya no estamos utilizando las herramientas de selección típicas, donde muchas veces es una persona bajo la lluvia, donde es el test, donde las personas ya lo conocen. Y hay que ser sinceros, yo muchas veces creo que hay herramientas de selección que ya están muy desfasadas, pero qué interesante sería hacer un proceso de selección donde veamos qué cuadrantes del cerebro se ajustan más al puesto de esa persona. Es por eso que aunque le tomes muchos test típicos a una persona, luego te vas a dar cuenta que no termina adaptándose al puesto y que te demoraste y desperdiciaste mucho tiempo en un proceso de selección. Y por ejemplo, lo que se busca es esto. Por ejemplo, medir los estilos de pensamiento de una persona. Por ejemplo, si una persona tiene más lógico, es una persona que sabe negociar. Por ejemplo, si utiliza el frontal derecho, si es una persona creativa, visionaria. Si, por ejemplo, es una persona que es muy organizativa o es una persona que es muy empática. Y, por ejemplo, sabiendo yo el cuadrante cerebral que te estoy mostrando, yo podría elegir al mejor candidato y evitarme y gastarme mucho tiempo. En cuanto a sus estilos de pensamiento, o, por ejemplo, saber qué cuadrante es el que predomina en cuanto a esta persona. Por ejemplo, si es una persona racional, es una persona imaginativa, es una persona que es muy cautelosa, o, por ejemplo, también si es una persona muy emocional, sensible y afectiva. Y de acuerdo a esto, yo tendré, de acuerdo al perfil del puesto, yo sabré si esta persona se adecua o no al puesto. Y para esto están los test de Herman y el test de Bessinger. Para todos los que se han inscrito para este seminario, les voy a pasar gratuitamente el test de Bessinger y el test de Herman para que lo puedas aplicar y te puedas dar cuenta cómo se hace un proceso de selección a través del modelo de los campos cerebrales de una persona. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Por acá leo una pregunta. Gracias. Sí. A todos los que quieran el test, yo les los voy a pasar, el de Herman y el de Bessinger, para que puedas evaluar estas zonas neuronales y te puedas dar cuenta que los test típicos que le tomamos a las personas no son los únicos, y es por eso que muchas veces fallan, ¿ok? Tomarle hoy en día un macover a alguien para mí es algo desfasado, ¿ok? Qué interesante sería que sepas mejor en qué área del cerebro la persona es buena, y así, por ejemplo, puedas orientarte a elegir, por ejemplo, si yo quiero a alguien que trabaje en contabilidad de administración, por ejemplo, elegir un cuadrante de alguien que maneje el cerebro analista, matemático. Por ejemplo, si yo quiero una persona creativa que me haga diseños espectaculares, elegir el cuadrante D, por ejemplo, donde sea imaginativo, creativo y curioso. Por ejemplo, personas que tengan que evaluar y ser disciplinadas, por ejemplo, al tomar una decisión y que me administren la organización, yo elegiría, por ejemplo, el cuadrante B, donde se encuentran las personas cautelosas, evaluadoras, disciplinarias. Y, por ejemplo, si yo quiero un puesto de, por ejemplo, una psicóloga, un psicólogo, alguien que trabaje directamente con las personas, elegiría y le pondría mucho énfasis al cuadrante C, donde está el lado emocional, comunicativo, sensible y afectivo. Ok, Juan González nos dice, cuando hablo de felicidad, ¿es más una actitud personal o es algo que debe ser promovido por la empresa? Cuando se habló de felicidad, ¿es más una actitud personal o es algo que se debe promover en la empresa? Tiene mucho de los dos. Tiene mucho de los dos. ¿Por qué?
Porque al haber un placer y un deseo, tienes que tú mejorar tu actitud. Y eso es lo que en muchas empresas no, por ejemplo, no se promueve. Por ejemplo, ¿qué valor agregado las empresas dan? Por ejemplo, hay muchas organizaciones que veo que ganan los Great Place to Work, que estén involucrados en el AVE, y me parecen los premios AVES que se le dan a las empresas que tienen las mejores prácticas organizacionales, ¿no? Por ejemplo, saber que, por ejemplo, el grupo Esle ganó el premio al ser la empresa con mejor programa de capacitación y entrenamiento. Por ejemplo, saber que el Banco Interbank está entre las mejores empresas de clima laboral. Saber que, por ejemplo, no sé, Sodexo tiene ganó un premio al mejor proceso de selección y de inducción a nivel de todo el Perú. Y te das cuenta de que sí es un tema tanto de actitud de la persona, pero también de la actitud de la organización, y que muchas veces no representa un costo, sino que necesita la actitud de la empresa de querer cambiarlo. Como conversé una vez con un ponente que expuso sobre la felicidad y le dije, quisiera hacerle una pregunta, ¿para hacer felices a las personas necesitamos dinero en una organización? Y él me contestó, no, lo que necesitamos es tan simple que la empresa tome la decisión de hacer algo por el personal, ¿ok? No sé si respondí a tu pregunta, Juana González, ¿ok? Me envías un mensaje, ¿ok? Me envías un mensaje y muy bien. Sí, espero que haya respondido eso. Y actitud de la organización, nos dice Leila, ¿forma parte de la cultura organizacional de la empresa? Claro que sí, ¿ok? Claro que sí forma parte de la cultura, ¿ok? Por ejemplo, les comento, no voy a decir dónde, pero en un lugar donde trabajo y que me tratan muy bien, por ejemplo, hay una actitud muy interesante de la organización que a mí me parece espectacular. Cuando, por ejemplo, le dan la bienvenida a los alumnos, hacen un evento espectacular, hacen que todos los profesores estén en la puerta esperándolo. Te dan la mano, hacen que los alumnos, por ejemplo, firmen un mural gigante de bienvenida. Por ejemplo, es espectacular que, por ejemplo, estuve yo en una clase y me llevaron un aula para celebrar el Día del Maestro y me enseñaron un video con una recopilación de un agradecimiento de toda la empresa. Por ejemplo, el que mi gerente de sede pase por mi oficina y me diga, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien? Y yo me quedé mirándola a un inicio y dije, wow, eso de ahí casi ningún trabajo he visto, que muchas veces el gerente se acerca y te dice, hola Patricia, hola Fiorella, ¿cómo estás? Y por ejemplo, verla todos los días y que a ella le encanta hacer eso. Entonces tiene que ver mucho también con la actitud, tiene que ver con la cultura. Y si esto se forma y se hace cada día algo más que una rutina, se vuelve parte de la cultura del trato, esto ayuda a que las personas se desempeñen mucho mejor. Entonces yo a veces en donde trabajo, yo digo, wow, yo siento que no trabajo, vengo a un lugar donde me tratan bien, me regalan, me aprecian mucho, y es donde inclusive al ingresar por la puerta me saludo con el vigilante, y el vigilante es amable conmigo. Por ejemplo, cuando se me pierden mis UCBs, me dicen, aquí está su UCB, lo hemos guardado, hay una cultura en que se preocupan por mí, o por ejemplo se preocupan si se me olvidó el maletín o algo por el estilo. Entonces es un proceso, una cultura, más que una rutina. La rutina muchas veces mata, pero la cultura genera cambios, ¿ok? Y dentro también de las herramientas que utiliza las neurociencias, también tenemos el tema de la concentración consciente, en donde, por ejemplo, tenemos que experiencias energizantes que facilitan el proceso del cambio, conexiones nuevas para superar la resistencia del cerebro al cambio. Por ejemplo, si en las empresas impulsamos mucho, energizamos mucho el tema de, por ejemplo, hacer que las personas se sientan bien en una organización, de brindarles todo nuestro apoyo, nosotros recibiremos de la otra parte, de los colaboradores, que ellos estarán mucho más energizados, generarán muchas conexiones en su cerebro positivas. Por ejemplo, si practicamos cada día hábitos positivos, por ejemplo, lo que dice Daniel Goleman, cómo nosotros nos podemos volver personas conscientemente y emocionales,
Yo leí todo el libro de inteligencia emocional aplicado a la empresa y es muy interesante. Se los digo así, más de 300 páginas y yo buscaba cómo volverme una persona mucho más consciente de mis emociones. Y él es muy inteligente porque la respuesta te la pone después del casi terminar el libro. Y él decía algo muy interesante, el secreto está en la práctica. Práctica, práctica y práctica. Tú tienes que practicar hábitos. Cuando tú generas hábitos positivos, generas una red neuronal, la cual generas, tus neuronas se intercomunican entre sí, generan nuevos hábitos y haces que muchas personas vayan a los trabajos con mucha energía. También nos dice instantes de atención y conciencia, donde nos dice, solo se experimenta en un instante de atención, mayor concentración, más atención, y dice, el éxito está en la capacidad de inducir la atención con mucha frecuencia. Quiere decir que entre nosotros más impactemos en las personas, nosotros, ¿cómo se podría decir? A la persona hagamos que ésta experimente más momentos de felicidad, más momentos de deseo, de ganas, de energía en los trabajos, que hagamos que las personas sean mejor tratadas, como dice Richard Branson, un gran empresario, dice, capacita a las personas para que puedan irse y trátalas aún mejor para que no quieran hacerlo. Entonces, esto, por ejemplo, repercute mucho en las personas, que si tú generas e impactas emocionalmente en ella, tendrás un éxito y tendrás la atención del colaborador. Entonces, eso también ha hecho y es por eso donde dice pienso, siento y actúo. Hay que generar, impactar en el pensamiento de los colaboradores, impactar en lo que sienten y automáticamente impactaremos en su manera de actuar. ¿Ok? Y también, bueno, algunas herramientas que también utiliza las neurociencias es la neuroplasticidad, donde nos dice que nosotros, pues, el aprendizaje de nuestro cerebro, donde dice que nuestra mente, pues, genera nuevos aprendizajes conforme nosotros también generemos procesos mentales que sean positivos, lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Con la neuroplasticidad. Y también las neuronas espejo, donde nos dicen que son las que activan la observación y las acciones, donde, por ejemplo, si yo veo que un acto bueno, entre comillas, yo también lo aplicaré. Por ejemplo, a mí me pasó algo interesante, que si, por ejemplo, tú vas por la calle y ves una persona que está necesitada y te extiende la mano, tú sacas una moneda del bolsillo y le das, automáticamente la persona que está al lado aplica lo mismo que tú. Sus neuronas espejo están copiando el comportamiento y generan una neuroplasticidad, comienzan a generar que todo ese aprendizaje a nivel neuronal se extienda por cada una de las neuronas de tu cerebro, que son millones, y por ejemplo tus neuronas comienzan a copiar esos hábitos. Algunos expertos mencionan que para generar esto se requiere cerca de 21 días. Algunos difieren que son aproximadamente en 36 días, pero por ejemplo tiene que ver mucho en cuanto a copiar conductas y generar nuevas neuronas, neuronas que interconecten con hábitos positivos en nuestro cerebro. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, Fiorella? Te veo que alzaste la mano por ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Pregunta, alguna duda. Vamos a entrar también a algunas herramientas que se utilizan en el neuroliderazgo, ¿ok? Que también son un gran aporte. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a entrar al tema de herramientas que utilizamos para dirigir y tomar y ser líderes mucho más grandes en las organizaciones. ¿Ok? Vamos a entrar aquí. ¿En material de exposición? Claro que sí, va a ser expuesto. Y por ejemplo, este material está basado en las investigaciones de Nestor Bridle, entonces, que es el gurú del neuromarketing. Herramientas del neuroliderazgo. Vamos a hablar ahora sobre cuidar el cerebro. En cuestión de neuroliderazgo nos dice, de las personas colaboradoras se sabe que, por ejemplo, apelar al miedo es paralizante. Utiliza técnicas creativas y conoce y adapta a los diferentes sesgos cognitivos de estas personas y también de los propios. Por ejemplo, en el neuroliderazgo ellos dijeron,
Los ejemplos de las neuronas espejo, por favor, la risa, el bostezo, ¿son neuronas espejo? De cierta manera, claro que sí, porque nuestras neuronas están copiando lo que hacen. Es por eso que, por ejemplo, vi el experimento que hizo Coca-Cola, donde un hombre se sube al metro en X país y, por ejemplo, él está observando una tablet, ¿no? Digamos, está observando una tablet y, por ejemplo, se empieza a reír. ¿Y qué es lo que encontraron ellos? Que, por ejemplo, la risa se transmite. Y de la nada, todos los que estaban en el metro empezaron a reírse. Entonces, y las personas lo observaban a él y no sabían de qué se reía, pero ellos también se reían. Entonces, ahí aplica tus neuronas espejo. Ahora la pregunta es, ¿qué pasaría si en las empresas se practicaran hábitos saludables y que todos los colaboradores copiaran? ¿Qué pasaría si a lo largo de nuestra vida aplicáramos hábitos saludables en el día a día? Entonces, sí, aplican mucho las neuronas espejos. Son un reflejo, copiamos mucho. Y en cuanto a las herramientas del neuroliderazgo, nos dice, cuida tu cerebro. Y por ejemplo nos dice, cuida tu cerebro a través de, nos dice la neurociencia, dice que para tomar una mejor decisión en el liderazgo, nos dice, primero, inspira, ten pasión y generarás liderazgo, ¿ok? Nos dice, número 1, tienes que tener una inspiración. Número 2, tienes que tener una pasión, encontrarle algo que te apasiona. Y número 2, por ende, se dará un liderazgo. Si, por ejemplo, yo me inspiro en lo que yo hago, automáticamente generará que yo tenga tome mejores, sea más creativo. Si yo le pongo mucha pasión y corazón a lo que yo hago, mis emociones estarán conectadas a lo que yo hago y no me va a parecer aburrido lo que yo hago. Y por ende generaré un mejor liderazgo y por ende tendré resultados mucho más esperados. Y por ejemplo, algo que también descubrieron a partir del neuroliderazgo nos dice, entender el componente emocional del negocio. Por ejemplo, construye relatos sobre productos y servicios que ofrece y tiene en cuenta las percepciones que tienen los clientes de nuestra organización. Por ejemplo, encontraron que gran parte del éxito en las decisiones que tomamos están unidas tanto a nuestro cerebro y a nuestras emociones, generan ideas. La manera en cómo yo pienso, siento, repercute mucho en la creatividad, ¿ok? Por ejemplo, si mi cerebro está estresado, yo no aprenderé a tomar y me sentiré mal, no creo que yo dé mejores resultados en la organización. Por eso es que empresas como Google y Facebook, que es lo que hacían durante un buen tiempo, les daban un espacio cómodo a las personas, les daban un centro de diversión, un centro de masajes, un centro de alimentación, le daban un centro, por ejemplo, donde hubiera gimnasios, por ejemplo, para que las personas tuvieran una mejor capacidad de creatividad, se sintieran mejores en cuanto, por ejemplo, en el modelo que dice corazón, y tuvieran mejores ideas. Lo que hacía, por ejemplo, Steve Jobs, que inventó el tema de la creatividad a puertas abiertas. Él dijo, ¿sabes qué? Para tomar yo necesito personas creativas, desde ahora no van a existir las puertas en las oficinas. Va a estar al aire libre donde todos vamos a tener mejores comunicación. ¿Y qué es lo que hizo él? Implementó que todas las paredes de las oficinas de toda la empresa, pizarrones, los acrílicos, donde pudieras rayar, escribir, que cada vez que se te ocurriera una idea la plasmaras. Entonces, en cuanto al neuroliderazgo, si nuestro cerebro se siente bien, automáticamente nos sentiremos bien, seremos mucho más creativos. Versus una persona que está estresada, automáticamente tengo emociones tóxicas y automáticamente no generaré resultados. ¿Ok? Por ejemplo, acá nos dice, en situaciones de corrupción también funcionan las neuronas espejo, por supuesto que sí, porque Daniel Goleman nos dice que si nosotros practicamos hábitos saludables, nuestro cerebro genera a nivel neuronal interconexiones de millones de nuestras neuronas que generan hábitos positivos y se quedan grabados en nuestro ADN. ¿Okay? Entonces, si nosotros, por ejemplo, practicamos hábitos de corrupción, de robo o algo por el estilo, esto se queda grabado aquí. Comida, pues. Por ahí, si alguien puede apagar su audio, se le agradecería. ¿Ok? Mientras que si, por ejemplo, generamos hábitos de corrupción, de mentiras, el ser deshonestos, por ejemplo, esto contamina nuestro cerebro. Por ejemplo, si yo veo que por la calle veo a alguien que está arrojando una cáscara de plátano, de mandarina, bota basura, por ejemplo, en la calle, yo automáticamente la veo y digo, ¡ah, caramba!
sí se puede botar cosas en la calle y nadie me dice nada. Si, por ejemplo, yo veo que el semáforo está en rojo y lo paso y veo que alguien ya lo hizo, yo también lo hago y automáticamente estamos copiando comportamientos. Ahora la pregunta, después de muchos años, eso se transforma en un hábito. ¿Y cuán difícil es cambiar ahora esa programación neuronal que está aquí? Que está aquí. No basta con que le digas a alguien no lo hagas. No basta inclusive con que lo metas a la cárcel y le digas aquí vas a pagar tus culpas. No, no, no. Si el cambio no se genera a nivel neuronal, desde la neurociencia te dice que esa persona no va a cambiar. Patricia nos dice, en situaciones de tristeza o duelo, ¿también funcionan las neuronas espejo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por ejemplo, yo les hago una pregunta. ¿Qué es más fácil, cambiar un pensamiento o cambiar mm, cambiar a ver, ¿cómo les podría decir? ¿Es más fácil cambiar un pensamiento o un hábito? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es más fácil, cambiar un pensamiento o cambiar un hábito? Por acá Patricia nos dice, en los que están pasando por COVID, pensamiento. Por ejemplo, algo muy interesante. Si tú ves una persona triste y le dices, no estés triste, ¿qué es lo que va a pasar? Esa persona va a seguir llorando. Y automáticamente, si de repente tú te quiebras, automáticamente vas a copiar la actitud de él y tú también se van a sumar dos personas que están llorando por la misma situación. Pero si, por ejemplo, yo agarro y le digo, ¿sabes qué? Acompáñame, vamos a dar una vuelta al parque, hay que salir de aquí, le cambio el contexto a esa persona, automáticamente cambió todo, se iluminó todo, a solamente estar diciéndole no lo hagas, ¿me entienden? Entonces te das cuenta que generar un hábito en una persona automáticamente cambia la manera de pensar, ¿ok? No basta porque el cerebro no entiende la palabra no. Si tú le dices a un niño no lo hagas, mi cerebro interpreta más lo hago. La palabra no y el por qué generan, por ejemplo, mentiras desde la PNL y las neurociencias, ¿ok? Por ejemplo, tú le llegas a decir a alguien, ¿por qué lo hiciste? Automáticamente está pensando en una mentira. Cuando llega alguien a casa y le dice, ¿quién rompió los platos? ¿Quién fue? Automáticamente estás generando algo ahí. Por ejemplo, si tú le dices a alguien no lo hagas, más lo va a hacer. Si tú le preguntas a alguien por qué lo hiciste, también va a generar una mentira. Entonces, inclusive la neurociencia te dice, tienes que tener mucho cuidado con las palabras que usas en una persona, porque estas palabras generan una respuesta neuronal. La PNL nos dice también eso. ¿Ok? Entonces, tanto en hábitos de corrupción como en hábitos de bondad, es donde se ve muy ampliamente el tema de cómo se activan las neuronas. Es por eso que Daniel Goleman nos dice que el siguiente paso de la inteligencia emocional es la compasión. Hay un libro que él tiene de Daniel Goleman y Dalai Lama donde nos dice el poder de la compasión. Se los invito a que lo busquen, donde habla del siguiente paso de la inteligencia emocional, que es la compasión. Otro componente también desde las neurociencias es crear entornos de desarrollo cerebral. Por ejemplo, ¿qué pasaría si al llegar a tu oficina no fuera la típica oficina de siempre, la típica de repente oficina donde tienes tu mesa, donde tienes una pizarra, no sé, muy habitual? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en una oficina hubiera lecturas, espacios donde, por ejemplo, entrenáramos nuestro cerebro? Por ejemplo, se inventaran un nuevo tipo de ergonómico de asientos, por ejemplo, de forma circular. Por ejemplo, Steve Jobs, un gran precursor de las curvas, en cuanto a los celulares, él decía que, por ejemplo, le voy a poner aquí una imagen, que por acá, las curvas, por ejemplo, hacen que nuestro cerebro se sienta más cómodo. Por ejemplo, todo lo que tiene modelo ergonómico y curvas hace que nuestro cerebro se sienta mucho más cómodo. Es por eso que en una oficina, por ejemplo, debemos de tener, por ejemplo, desde el material, desde los objetos que manejamos. Por ejemplo, acá como vemos, ¿no? Sería muy interesante que en una oficina creativa tengas pelotitas, que en una oficina creativa tengas pizarras por todos lados, que en una oficina creativa no te sientes en un asiento, te sientes donde tú desees. Puede ser en el suelo, en una mesa, en una silla o algo por el estilo.
Por ejemplo, nos dice, no me quedó claro si se cambia primero un hábito o un pensamiento. Que era mucho más fácil, era cambiar un hábito, porque el pensamiento es un proceso mucho más difícil que cambiar de pensamiento, Juana González. Entonces, por ejemplo, en la neurociencia nos dice que nosotros, para que nuestro cerebro se sienta mucho más a gusto, hay que generar espacios creativos, ergonómicos. Es donde entra ahí a tallar el tema de la ergonomía. Un campo también muy estudiado donde te dice por qué las personas se estresan a nivel físico por no corregir su ergonomía. ¿Ok? Generar espacios donde haya mucho atractivo, por ejemplo, Google, ¿no? Google, al entrar a la empresa, tiene pelotitas, tenía un sub y baja, por ejemplo, tenía colores, formas, Steve Jobs tenía las famosas pizarras interactivas, por ejemplo, no existían las puertas o algo por el estilo. ¿Ok? Por ejemplo, y también tenemos el tema de, según Néstor Braido, acá les voy a mostrar, esto de aquí. Néstor Braido, en su libro Neuromarketing, si lo pueden ver, aquí nos dice, uno de los principales investigadores del campo del neuromarketing nos dice que el 95% de nuestras decisiones de compra de productos son irracionales, impulsadas por motivos inconscientes que involucran emociones. Entonces, otra técnica también o herramienta que encontramos de la neurociencia es que si tú quieres vender más, tienes que impactar más emocionalmente, ya que cualquier persona te va a comprar a nivel emocional. Es por eso que no sé si les ha pasado que un vendedor a ustedes los ha convencido para que les compre algo y hasta ahora en tu ropero, en tu armario, por tu cocina o tu cuarto, aún tienes, no sé, ese par de zapatos que te convencieron en comprarlos, pero no sabes para qué te sirve. Por ejemplo, lo viste ese par de zapatos en la tienda y los tomaste, pero por un alto índice de emoción. Pero cuando llegas a casa dices, pero no entiendo para qué me sirve. Lo voy a dejar por ahí. Es por eso que, por ejemplo, Néstor Braido nos dice cómo, por ejemplo, las emociones influyen inclusive cuando tú vas al supermercado a comprar. Las empresas estudian tu cerebro, cómo funciona, y hacen que cuando tú entras al supermercado, no te quedes un buen tiempo, te vacíen la billetera y te vayas con la menor cantidad de dinero. Por ejemplo, todos los productos que son mucho más visibles y que ellos le quieren dar mucho más facilidad y mucho más atracción, siempre están a la altura de nuestros ojos. Tú vas, por ejemplo, a un supermercado y observas que todos los productos de marca, todos los productos que son muy conocidos, siempre están a la altura de los ojos. Y que, por ejemplo, los productos que difícilmente salen en una venta, siempre, por ejemplo, en un supermercado, están cerca de la caja. Es por eso que cuando alguien está pagando, no sé por qué dicen, le llaman la atención las pilitas, le llaman la atención, por ejemplo, las linternitas, inclusive lo tomas, lo coges, lo observas y dices, pero se ve interesante, está en inglés y automáticamente lo llevas en cuanto a tu bolso. Por ejemplo, las luces también influyen, por ejemplo, una luz natural, ¿no? Por ejemplo, la forma en cómo nosotros vemos. Entonces, es un alto índice emocional. Así como explicaba el ejemplo de Patricia, donde yo le preguntaba qué auto deseas, de qué color lo deseas, agregar valor, por ejemplo, decirle, tengo el auto de tus sueños, llevarla, hacer que la persona se introduzca al auto, encienda el auto, lo pruebe y decirle palabras sobre que si se lleva este auto va a cambiar totalmente su vida. Néstor Braido nos dice que esto es lo que sucede. Compramos porque el 95% del proceso de una compra es emocional. Ahora mi pregunta es, si las empresas tienen conocimiento de esto, ¿tú te imaginas qué es lo que va a pasar cuando llega un cliente? Automáticamente voy a atacar sus emociones, si quiero venderle algo o algo por el estilo. Inclusive esto de lo emocional también aplica en el día a día. ¿Ok? Y también en el tema también de la recompensa, también, por ejemplo, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo funciona una empresa de servicios? ¿Ok? En una empresa de servicio lo que tienes que hacer es impactar con lo que tú tienes como servicio y, por ejemplo, describirlo de una manera en que generes una necesidad, que el cliente con tu servicio obtenga lo que necesita y darle un valor diferenciado de que si logra llevar tu servicio, automáticamente va a pasar algo impactante en cuanto a su vida, a su empresa, en el día a día, agregarle un valor agregado.
Y más cuando, por ejemplo, de tu servicio hay cientos de empresas que brindan el mismo servicio. Es por eso que muchas empresas, ¿qué es lo que hacen? Generan necesidad, se fijan muy bien qué es lo que necesitas y por último agregan un valor agregado, ¿ok? Por ejemplo, restaurantes hay muchos, pero a mí y a ti te gusta comer en el único restaurante que hasta ahora marca la diferencia para ti. Ahora la pregunta es, ¿por qué te vas tú a comer al mismo restaurante de siempre? ¿Por qué sigues yendo a comprar ropa a la misma tienda de siempre? ¿Por qué sigues yendo a la misma bodega de la esquina a comprar? ¿Ok? Debe ser porque ese restaurante tiene algo para ti que diferencia su servicio a de otros. Entonces, si te pones tú a prestar atención sobre tus gustos y los gustos de otras personas, encontrarás que al momento de venderle un servicio o un producto, si le agregamos necesidad, valor agregado, impactaremos en las personas. También, desde las neurociencias, también otra herramienta que utilizan es el sistema de recompensa. Encontraron donde dice que abarca un conjunto de estructuras que al recibir determinados estímulos provocan la liberación de un neurotransmisor llamado dopamina que genera placer. El desafío para las empresas es lograr dice, vía su estrategia de comunicación. Las personas, dice, tienden a adaptar sus conductas en relación a la expectativa de recompensa. Otra técnica que ellos utilizan, por ejemplo, en la neurociencia es ese sistema de recompensa. Activar que las personas se sientan, generen placer. Por ejemplo, yo dar y también recibir. Que, por ejemplo, todo trabajador quiere dar lo mejor de sí, pero necesita una recompensa. Y es donde aplica el salario, por ejemplo, emocional, tanto monetario como emocional. Las personas no solamente quieren que les pagues, quieren, por ejemplo, que les digas, eres el mejor, les des un cartón donde diga bienvenido, le digas tu trabajo es excelente, estás haciéndolo muy bien, estoy contigo, te puedo apoyar, vamos a salir de esto en adelante. Y automáticamente generamos dopamina. Entonces, por eso que muchas personas, como dice el dicho, muchas personas no se van se retiran de un trabajo muchas veces por los malos jefes, más que por el empleo. Porque realmente en ese trabajo de repente ya no había ese deseo, ya no se estaba segregando esa dopamina. En ese trabajo ya no se estaba dando lo mejor de sí. Y es por eso que los estudios en cuanto a la recompensa nos dicen algo muy interesante, que el éxito de una decisión depende de tanto de un estímulo, de un buen estímulo, es decir, que de la calidad de la información disponible que entre a nuestro cerebro, como de un entramado que se genera a nivel neuronal, nos dice ramificado, para lograr que las partes de nuestras neuronas tengan mayor cantidad y variedad de alternativas de conexión. Por eso nos dice, a mayor cantidad de opciones de conexión, mayor calidad de afectividad y toma de decisiones. Entonces, quiere decir que de cierta manera que en las empresas yo tenga mejor estímulo, las empresas den lo mejor de mí, mi cerebro se va a sentir mucho más a gusto, mis neuronas se sentirán con mucho más placer y yo daré todo lo mejor de esa empresa porque esa empresa está dando todo lo mejor también por mí. Entonces debe haber un equilibrio, un balance. Si a mí me exigen más, yo también debo de recibir más. Entonces es donde te das cuenta que las personas logran, entre comillas, ponerse la camiseta cuando la empresa también se pone la camiseta por ellos. ¿Ok? Y de cierta manera también aquí en Alemania, John Dylan nos dice que realizó una investigación donde consistía que los participantes tomaban una decisión muy sencilla, pulsar un botón ubicado en la izquierda de una pantalla o el que se encontraba a la derecha mientras su cerebro era escaneado durante un ejercicio y encontraran algo muy interesante. Posteriormente, dice, se llegó a la conclusión de que era posible predecir qué botón iba a pulsar 7 segundos antes al observar la actividad cerebral. Entonces, ellos dicen, el cerebro decide antes de que sepamos conscientemente. Quiere decir que de cierta forma uno toma una decisión mucho antes de decirlo. ¿Ok? Por acá nos hacen una pregunta y nos dicen, ¿qué sucede ante los conflictos? Ante los conflictos laborales. Ante los conflictos laborales, si nuestro cerebro no es adecuadamente estimulado, no es corregido esos hábitos, nosotros, ¿qué es lo que generamos? Estrés en nuestro cerebro, se va el deseo, se va la dopamina. Al no existir dopamina, ya no, nuestras neuronas no se sienten felices y, por ejemplo, sucede esto. A mí me dicen, por ejemplo, cuando escucho a alguien decir, no sé qué decir,
o por ejemplo, no sé qué decisión tomar, me siento confundido o confundida, automáticamente está pasando esto. Tu cerebro ya está tomando una decisión, solo que tú no eres consciente. Por dentro alguien dice, por ejemplo, siento que este trabajo, a veces yo quisiera retirarme de aquí, siento que no es para mí o algo por el estilo, pero la persona sigue trabajando ahí. Pero su cerebro hace mucho tiempo que tomó la decisión que ya no quiere estar ahí. ¿Entiendes? Es por eso que los estudios de John Dillon nos dice que el cerebro decide antes de que lo sepamos conscientemente. Ahora la pregunta es, ¿qué pasaría si nuestro cerebro se estimula adecuadamente? Tomaríamos mejores decisiones. ¿Ok? Y por ejemplo, también nos dice que desde la neurociencia aplicada al rendimiento, por ejemplo, nos habla sobre cómo hacer ahora para que nuestro cerebro tenga un alto rendimiento en la empresa, por ejemplo. Podemos tener que aprender estos neurotransmisores. Por ejemplo, si tú quieres tener un alto rendimiento, ten mucho cuidado con la dopamina, la serotonina, la aceticolina y en la noradrenalina. Por ejemplo, la dopamina aumenta el foco de atención y la memoria y el placer. La hormona mucho también que tiene que ver con la felicidad. La serotonina regula las funciones perceptivas y cognitivas. La aceticolina aumenta la retención y el aprendizaje. Quiere decir que a una persona, si la trato mucho mejor, estoy desatando dopamina. Si a una persona también y desata a la vez serotonina. Y también si a una persona yo le impacto en lo que yo le doy, genero y muevo su sistema límbico, su sistema cortical y su sistema reptiliano, puedo ayudar a que aumente la retención de su aprendizaje, impacto. Y por ejemplo, la noradrenalina está mezclada con la relación a la atención. Y hay que tener mucho cuidado porque la noradrenalina está vinculado también con el tema de la adrenalina pura, esa sensación que te hace, por ejemplo, sentir en los deportes extremos, por ejemplo, y te puede dar un ataque cardíaco. Por ejemplo, los neurotransmisores que influyen en el aprendizaje. Y por ejemplo, ¿qué hacer si quieres tener un alto rendimiento de tu cerebro en la organización? Mantente en forma, tanto físico como mentalmente. Practica el deporte. Dice, provoca la liberación de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, la noradrenalina. Cuando dice esperamos algo positivo, nuestras emociones vienen acompañadas de un aumento de dopamina, es decir, los pensamientos positivos producen una serie de cambios a lo largo del plazo, como por ejemplo la capacidad de concentración y la memorización. O sea, quiere decir que si yo tengo un buen trato, espero algo mejor de la empresa, por ende yo tendré pensamientos positivos, tendré una mejor concentración y una mejor memoria también. ¿Ok? También nos dice que cuida tu alimentación. ¿Ok? Porque la comida chatarra, por ejemplo, no te va a dejar tener y explotar la máxima cantidad de tu cerebro. Nos dice, alimenta bien tu cerebro. ¿Ok? El cerebro dice quema 1.5 de calorías por minuto. O sea, aproximadamente tu cerebro consume más del 25% de energía y pesa aproximadamente cerca de 2 kilos. Y es el órgano que controla en gran manera todo tu cuerpo. ¿Ok? Nos dice, cuando trabaja con plena concentración, de hecho, dice la actividad mental se intensa, nos dice, puede provocar hambre, nos dice, y sobre todo aumenta las ganas del dulce y la glucosa. Por ejemplo, al cerebro le gusta la glucosa, lo mantiene despierto. Por ello, mientras está sometido a un duro trabajo mental, dice, es adecuado la ingesta de ciertos alimentos que cuiden nuestro motor cerebral. El pescado, las verduras, las legumbres, las frutas, las verduras, y tener mucho cuidado con la comida chatarra. Por ejemplo, estudios llegaron a la deducción, por ejemplo, que si una persona llega a comer demasiada carne roja, igual puede tener anemia. Si una persona llega a consumir solo verduras a lo largo de su vida, igual también puede tener anemia. Y es donde los estudios llegaron a una conclusión de que nuestro cuerpo tiene que tener un equilibrio entre las carnes y las verduras para un adecuado desempeño de nosotros en nuestras labores. Hicieron un estudio donde pusieron a 2 campeones de ajedrez, a uno le dieron un plato de carne y al otro le dieron un plato de espárragos. ¿Qué es lo que hacía? La carne le daba energía al cerebro y la verdura lo mantenía despierto. Y al final estos 2 campeones llegaron a un empate. Entonces, ¿qué pasaría si las empresas también tuvieran cuidado de la alimentación? Pocas empresas tienen un nutricionista.
Y es por eso que muchos trabajadores se duermen, no rinden, todo el día están en consumo de comida chatarra, no hay tampoco un control del peso o algo por el estilo, y tampoco no hay un hábito saludable de alimentación. No es cuánto comes, sino la calidad de lo que tú comes para que tu cerebro rinda mucho mejor, ¿ok? Eso también es muy productivo. Otro también nos dice, de acuerdo a las investigaciones, nos dice que pensar demasiado quema 350 calorías al día, calorías al día, afirman que el cerebro humano representa el 20% del peso corporal y consume un 20% de oxígeno y glucosa del organismo. Entonces quiere decir que si tú no lo alimentas bien, tu cerebro va a consumir energía. Si tú le das, por ejemplo, de comer mañana, tarde y noche en las horas puntuales, tu cerebro va a sufrir un desgaste tremendo, te va a robar energía. Es por eso que muchos no entendían el tema de por qué los niños se duermen en clase, ¿ok? ¿Por qué los niños se duermen en clase? Porque realmente no están alimentando su cerebro, ¿ok? Entonces también hay que tener una disciplina en cuanto a nuestro cerebro. Y también tomar agua ayuda a combatir también el cansancio. Está comprobado que evitar las bebidas azucaradas controla aún mayor la sed. Por ejemplo, que diré al contrario, perdón, el tomar agua sin ningún colorante o ningún tipo de, se podría decir azúcar, te ayuda a mantener la sed controlada, más que si tomaras una limonada o una gaseosa, que por ejemplo, al tomarla te genera más sed constantemente. Y si tiene cafeína, va a provocar en ti que la vuelvas a probar constantemente, porque la cafeína y el azúcar, de cierta manera, en exceso, se vuelve una droga para el cerebro humano. Y para ir terminando, también nos dice aquí algunas prácticas también para elevar nuestro desempeño en cuanto a nuestro cerebro, es consumir el tema del pan, la avena, ya que estos tienen nos ayudan a tener una concentración en cuanto más durante mucho tiempo en cuanto a nuestro cerebro, a las acciones que hagamos. Tener un desayuno mucho más sano donde combinemos el cereal con las frutas secas, y también el tema de los ácidos grasos, donde también, por ejemplo, lo podemos encontrar en las nueces, en el maní, tienen un alto concentrado de lo que es ácidos grasos, nos ayudan también para la memoria, por ejemplo, todo lo que tiene que ver vinculado a los cereales, las nueces, las almendras. Y es algo que no es dañino para el cerebro. También tomar plátano o un batido de frutas, si consideras, por ejemplo, cuidar tu cerebro, mantenerlo adecuadamente, un alto aporte de magnesio fortalece los nervios y nos ayuda ante situaciones de estrés, ¿ok? Si quieres mantener un equilibrio en cuanto a tu estrés, consume más frutas que te ayudará a tener mucho más magnesio y eso regulará los niveles de estrés. Por eso es que si tú experimentas el tomar gaseosa todos los días, a tomarte algo natural, verás la diferencia en la toma de tus decisiones y en la toma del balance de tu rendimiento. Chocolate también, nos dice el tema de chocolate, las semillas de girasol, los huevos contienen aminoácidos también esenciales para promover la liberación de serotonina, un neurotransmisor involucrado en la regulación del sueño y del placer. Y la ansiedad y el insomnio y el estrés es mejor equilibrado gracias a él. Si consumes también un poco de chocolate, el dulce también de cierta manera ayuda a reducir de cierta manera la ansiedad y también los dolores de cabeza. ¿Ok? Y antes que se me termine el tiempo, también tonifica tu cuerpo, ¿ok? No basta con que tengas la mente ejercitada, practica ejercicios también que te ayuden a tener un buen estado armonioso. ¿Por qué? Porque al tener un buen cuidado físico y tener un buen cuidado mental, habrá un equilibrio, ¿no? Entre tu mente y tu cuerpo, ¿ok? Y el profesor Wortmann, un neurocientífico de una prestigiosa universidad de Cambridge, dice que uno de los principales expertos en dopamina descubrió que gracias a una de las pruebas de condicionamiento con simios, que la mayor segregación de dopamina no lo producía la recompensa, en este caso un plátano, tras haber realizado correctamente un ejemplo, sino que se producía inmediatamente antes de que los simios recibieran una recompensa. Entonces quiere decir lo siguiente, que aplicado al ser humano, esto significa que cuando esperamos algo positivo, nuestras emociones vienen acompañadas de un aumento de la dopamina, somos mucho más felices, es decir, los pensamientos positivos producen una serie de cambios a lo largo del plazo. O sea, entre más esperemos que de repente esperamos algo muy interesante, algo muy, muy positivo,
esperamos algo muy retador en todo lo que hagamos en el día a día, esto hará que nosotros demos también todo lo mejor de nosotros. ¿Ok? Y bueno, también tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Pienso, siento y actúo. Si nosotros tenemos una mejora en la manera en cómo pensamos, automáticamente nos sentiremos mejor y automáticamente tomaremos mejores decisiones. Entonces, te invito a que hagas el ejercicio de siempre cuidar mucho tu cerebro y recuerdes esta frase de pienso, siento y actúo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ok? Hola, hola. Muchas gracias. Sí, les voy a estar pasando todo el material y les voy a pasar los testes del Beschinger y el test de Herman para que lo puedan aplicar y se puedan dar cuenta de muchas cosas. ¿Ok? Ha sido mucha información, les preparé un gran paquete. La verdad que se me quedó corto el tiempo porque es fabuloso hablar de neurociencias. ¿Ok? Gracias, Janet. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, ahora entendemos, haciendo un resumen, cómo funciona el cerebro, los aportes, las herramientas también que utiliza las neurociencias y también entender cómo tener un cuidado adecuado de nuestro cerebro. Entonces, dar lo mejor de nosotros si es posible. Y recuerden del pienso, siento y actúo. Si cuidas tu mente, cuidarás tus emociones. Y si cuidas tus emociones, tendrás una mejor toma de decisión. Así que cuiden mucho su prefrontal desde ahora. ¿Ok? Hola Yair, ¿qué tal? ¿Me quedó alguna pregunta hasta aquí? Genial, sí, es un tema bastante Amplio, muy extenso. amplio. Hablar sobre la mente es un tema muy amplio. Sí, la verdad ¿Alguna es que ha pregunta? estado muy bueno y nosotros siempre al final Ajá, de cada capítulo psicológico hacemos un review, ¿no? O ajá, exacto. un Yair, resumen. un libro muy recomendado, por favor, para todos los que me están escuchando, lean este libro, es muy bueno, de neuromarketing de Néstor Braidor, y te va a ayudar mucho al tema de entender cómo funciona nuestro cerebro, ¿ok? Se lo recomiendo. Toda la ponencia está basada en este libro. Genial, genial, gracias por la recomendación. Tomen nota los participantes que están aquí en Zoom y también en Facebook, ¿no? En Live, para que puedan ir profundizando un poco más acerca de este tema que nos habló Dietmar el día de hoy, acerca de la neurociencia aplicada a la gestión del talento. Entonces, haciendo un review, lo que Dietmar nos ha comentado, lo que hemos podido rescatar, y esto también, esta imagen va a estar publicada como un post en la fanpage donde ustedes puedan ingresar sus nuevos aprendizajes. Recuerden que uno de nuestros valores o de nuestras prácticas de este reto es que el aprendizaje sea iterativo, ¿no? En donde coloco también mi aprendizaje y en base a ello las personas o las que visitan o puedan leer los comentarios puedan seguir nutriendo o reforzando los aprendizajes. Entonces, el primer aprendizaje útil y de valor que hemos podido rescatar es que las aportaciones de las neurociencias, tales o enfocadas a lo que es la toma de decisiones, el desarrollo, planificación y gestión de personas, así como en otras ramas o en otros temas. Hombres y mujeres vienen a este mundo con una plataforma neurobiológica con Así grandes es. similitudes, pero también con diferencias que influyen en el procesamiento de la información. En Yair, el... Sí, dime. algo que quiero aclarar es que aquí no existe quién es más inteligente, si los hombres o las mujeres. Considero mucho que de las neurociencias, lo que el hombre y la mujer, tanto a nivel cerebral, son un complemento. Lo que de cierta forma uno no tiene, el otro se complementa. Es por eso que en una organización es necesario tener un equilibrio tanto entre el cerebro de una mujer y un hombre. Genial, genial. Muy buena acotación. En el tercer punto o el tercer aprendizaje encontramos, ¿no?, que mencionó algo acerca relacionado a la neurocapacitación y mencionó tres factores fundamentales
que es el convencer, conmover y persuadir para generar aprendizaje. Mencionaste algunas herramientas, ¿no? Sí, Dentro de las neurociencias. Bueno, en realidad, claro como que tres. sí. Mindful, la escucha activa, y entre otros temas también de, por ejemplo, también el tema de Mindful, escucha activa, el tema también de los test también, que vimos test de Bessinger, el test de Herman, y también luego hablamos sobre hábitos también, Ajá. saludables. Sí, justamente ese era nuestro quinto resumen o review que habíamos llegado en consenso, el practicar hábitos para seguir fortaleciendo aquellas habilidades, aquellas fortalezas, aquellas buenas prácticas que nos ayudan a nosotros a mejorar. Sí. Más allá quizá de los contextos. Por ejemplo, Yair, por ejemplo, sí, ese es el libro, el que justo acaban de enviar el chat. Algo que quisiera agregar también es que para tener un cuidado óptimo de nuestro cerebro, es necesario que tanto niños como adultos tengan un cuidado de su sueño. El cerebro tiene que descansar mínimo 8 horas diarias. De no hacerlo y entrar en un insomnio, somos incapaces de tomar decisiones correctas desde nuestro prefrontal, comenzamos a tener disgustos y al llegar a un entorno laboral vamos a tomar decisiones muy drásticas y conflictivas. Y también que al nuestro cerebro no descansar adecuadamente te va a consumir un exceso de energía al levantarte. Es por eso que es recomendable dormir temprano y también levantarse temprano para un aprendizaje y realizar todas nuestras labores con mucha anticipación de tiempo. Genial, genial. Gracias nuevamente por la acotación. Y bueno, estimados participantes, esos han sido los 5 puntos que han podido observar en la imagen, ¿no? Son 5 puntos que Sí, han sido desde, en este caso que estaba moderando, ¿no? Un review. Ustedes lo van a tener en unos minutos así es. para que puedan. Yair, yo Sí, les quiero dar un regalo a todos los que me están escuchando, ¿ok? Y les voy a dar un gran regalo. Aparte de pasarles el material, les voy a regalar los tests, ¿ya? Para que lo apliquen. Y además les voy a pasar unos ebook de Néstor Braidor para que puedan entrenar su cerebro y aplicarlo a las organizaciones. Ese es un regalo mío. genial, genial. Muchas gracias. Me lo haces llegar. Me Sí, lo haces llegar y yo se los remito a las personas que han estado aquí en la capacitación, los tengo en la lista y se los hago llegar. Nada, agradecerte, Dietmar, por este capítulo psicológico y como ustedes han podido notar en el cronograma, el día de hoy pues tenemos otro capítulo psicológico eh, a continuación y en esta oportunidad pues Yarixa va a ser la encargada de que va a moderar todo este capítulo psicológico. Yarixa, te doy el pase para que puedas continuar con este gracias. Gracias, psicológico. Yair. Gracias a todos. Gracias por sus saludos. Mil gracias. Gracias a todos, chicos. Saludos y recuerden, pienso, siento y actúo.